Mi nuera me humilló por 10 años. Pero no sabía que mi testamento secreto ya la había dejado sin nada. 10 años. 10 años escuchando cómo esa mujer me despreciaba en mi propia casa. A veces me pregunto cómo pude soportarlo tanto tiempo sin gritar, sin llorar, sin responderle con la misma crueldad con la que me hablaba. Pero no fue cobardía. No. Fue paciencia. Fue fe. Porque yo sabía que cuando la justicia de los hombres se esconde, la de Dios nunca tarda. Yo me llamo Teresa Mendoza. Tengo 74 años. Y aunque muchos piensan que mi vasta historia es de dolor, yo sé que en el fondo es una historia de redención. Porque aprendí que el silencio de una madre no es debilidad. Es la forma más fuerte de amar sin perder la dignidad. Cuando mi marido murió, Álvaro, mi único hijo, me dijo: «Mamá, no quiero que vivas sola. Vente a vivir con nosotros». Y yo, ingenua, emocionada, le creí. Pensé que por fin tendría paz, que podría disfrutar de mis nietos, hacer pan los domingos, rezar con ellos. Pero desde el primer día que crucé la puerta de esa casa, entendí que había entrado a un lugar donde el amor no me esperaba. Lucía, mi nuera, me recibió con una sonrisa tan falsa que el alma se me estremeció. «Pase, doña Teresa. Aquí estará como en su casa». Y yo sonreí, dándole gracias. No sabía que esa sonrisa era el principio de mi prueba más larga. Los primeros meses intenté agradarle. Le ayudaba a cocinar, lavaba los trastes, cuidaba a los niños mientras ella descansaba. Y ella, al principio, parecía aceptarlo. Pero pronto empezaron los comentarios. «Deje eso, doña Teresa. Ya no está en edad para hacer tanto». «¿Por qué toca mis ollas? Yo tengo mi manera de limpiar. Mi mamá dice que usted tiene las manos muy ásperas, que no sirven para la cocina moderna». Yo callaba, porque no quería que mi hijo pensara que yo buscaba conflicto. Porque un hijo casado es como un hilo fino entre dos mundos, y si una jala demasiado, se rompe. Recuerdo una noche en que cenábamos todos. Los niños reían, yo les servía sopa, y Lucía me dijo delante de ellos: «Deje, suegra, no quiero que se canse. No vaya a dejarme todo a medias como su generación». Y todos rieron, menos Álvaro. Él solo bajó la mirada. Y yo supe, en ese momento, que el amor de un hijo no siempre basta para detener la humillación. Me fui a dormir con el corazón hecho pedazos, y le dije a Dios: «No entiendo, Señor. Yo di todo por ese hijo. No tengo nada más que mi fe. Si esta es mi cruz, dame fuerzas para cargarla». Y así cada noche, entre rezos y lágrimas, encontré consuelo. Porque cuando no podía hablar con nadie, hablaba con él. Pasaron los años, y la situación empeoró. Lucía empezó a esconder mis cosas. Un día no encontré mi rosario. Otro día mis fotografías desaparecieron. Y cuando preguntaba, ella decía con voz dulce: «¿No será que ya está perdiendo la memoria, doña Teresa?». Y sonreía. Ah, cómo dolía esa sonrisa. No por lo que decía, sino por el placer con el que lo hacía. Una tarde, escuché algo que nunca olvidaré. Estaba en la cocina fregando los platos, cuando oí que Lucía hablaba con una amiga por teléfono. «Esta vieja no se va a morir nunca, pero cuando lo haga, la casa será mía. Todo será mío. Ya lo tengo planeado». Y rió. Esa risa me perforó el alma. Me senté en una silla, con las manos mojadas y el corazón seco. Ahí fue cuando entendí que no bastaba con soportar, tenía que actuar. No con odio, sino con inteligencia. No con venganza, sino con fe. Al día siguiente fui al banco y retiré todos mis ahorros. No eran muchos, pero eran míos. Luego fui al notario del pueblo y le dije: «Quiero hacer mi testamento». Él me miró sorprendido. «¿Y a quién desea dejar sus bienes, doña Teresa?».
Quiero dejarlos a mis nietos, a ellos y solo a ellos. No a su madre, no a mi hijo, a los niños, porque en ellos todavía vive el amor. El notario me miró con respeto. ¿Y su familia lo sabe? No. Ni lo sabrá hasta que Dios decida llamarme. Firmé el documento con manos temblorosas. Mientras la pluma raspaba el papel, sentí que el peso del mundo se me quitaba de encima. No por lo material, sino porque por primera vez en años sentí que estaba haciendo algo justo. Algo que Dios aprobaría. Regresé a casa, y Lucía ni siquiera notó que había salido. Estaba maquillándose frente al espejo, preparando una cena elegante. Llegó tarde, suegra. ¿Fue a comprar sus medicinas? Sí, hija, fui al médico. Ah, claro. A su edad los médicos son los únicos que la escuchan. Y se rió. Yo también sonreí, pero dentro de mí, por primera vez, sentí paz, porque ya no era víctima, ya no dependía de su compasión. Había sellado mi destino con fe, no con resentimiento. Pasaron los meses, y Lucía siguió igual o peor. Me gritaba por cualquier cosa. ¿Por qué movió mis floreros? No toque la lavadora, la va a romper. Deje de decirle oraciones a los niños, los asusta con esas cosas de viejos. Una vez, en Navidad, me hizo comer sola en la cocina. Es que no hay espacio en la mesa, suegra. ¿Usted entiende? Y yo entendí. Entendí que el lugar que me negó en su mesa, Dios ya me lo estaba preparando en la suya. A veces me preguntaba por qué mi hijo no decía nada, pero luego comprendí. El amor también puede cegar, y preferí no culparlo, porque yo también amé un día así, sin ver, sin preguntar, sin entender. Un domingo, mientras barría el patio, uno de mis nietos se me acercó. Abuela, mamá dice que cuando tú mueras, nos vamos a mudar a una casa nueva. Yo me agaché y lo abracé fuerte. Mi amor, cuando yo me muera, ustedes tendrán una casa, pero no la que ella piensa. Él no entendió, claro. Era un niño. Pero yo sabía que algún día esas palabras cobrarían sentido. Y así siguieron los años. 10 años exactos de silencio, de desprecio, de oración. 10 años donde cada lágrima fue una semilla. Porque Dios no olvida a quien siembra con el corazón. Hubo un día en que enfermé. Me internaron por una neumonía fuerte. Lucía no fue ni al hospital. Solo mi hijo vino a verme. Perdóname, mamá. No sé por qué las cosas se pusieron así. Yo lo miré y le acaricié la mano. No tienes que pedirme perdón, hijo. A veces, Dios usa el silencio para enseñarnos lo que el ruido no deja oír. Cuando salí del hospital, me sentí más débil, pero también más ligera. Sabía que el final se acercaba. No tenía miedo. Solo quería ver a mis nietos una vez más y agradecer a Dios por darme tiempo. Tiempo para no odiar. Tiempo para entender que la justicia no siempre llega en vida. Pero siempre llega. Cada noche seguía orando por Lucía. Sí, por ella. Porque en el fondo sabía que el dolor que siembra el rencor también se hereda. Y yo no quería que mis nietos crecieran en un hogar donde el odio fuera costumbre. A veces me despertaba en la madrugada y le decía a Dios: Señor, si mi silencio es parte de tu plan, entonces que se haga tu voluntad. Pero si llega el día de mostrar la verdad, que sea para sanar, no para destruir. Y él escuchó. Porque lo que pasó después fue justo eso. La verdad se mostró y sanó lo que el tiempo había podrido. Cuando salí del hospital, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No solo mis pulmones estaban cansados, también mi corazón. No de amar, de eso nunca me cansé, sino de callar tanta cosa que dolía. Y aún así, seguí callando. Porque mi silencio ya no era miedo, era decisión. Yo sabía lo que había firmado, sabía lo que había dejado escrito, sabía que mi testamento estaba guardado en manos seguras
y que la última palabra no la tendría ni Lucía ni yo. La tendría Dios. Pero el cuerpo duele, hijita, duele. Y no hablo solo de huesos. Hablo de esas heridas que nadie ve. Cuando regresé a la casa, Lucía apenas me miró. Me dijo con esa vocecita dulce que tanto conocía: «Qué bueno que ya está mejor, doña Teresa. Ojalá no nos dé otro susto, ¿eh?» Y se rió. Yo la miré a los ojos y vi algo. No era solo desprecio. Era miedo. No sé a qué, pero miedo. Como esas personas que han decidido quién vale y quién no, y tiemblan ante la idea de que el mundo no funcione como ellas quieren. Yo no respondí. Le dije: «Dios sabe cuántos sustos nos faltan a cada uno». Ella se dio vuelta y siguió con su vida, como si yo fuera una silla más en su casa. Empecé a notar que cada vez que hablaban de dinero, Lucía se ponía a hacer cuentas con mi nombre. Cuando la casa sea nuestra, cuando ya no tengamos que mantener a nadie, cuando todo pase a manos de la familia correcta. Familia correcta. Esa frase me la tragaba con café. Yo me repetía: la familia correcta para Dios no es la que se cree mejor, es la que se arrodilla. Pero ella no entendía de rodillas, entendía de títulos, de apariencias, de cosas nuevas. Mis manos viejas le daban vergüenza. Hubo un día que marcó el techo del dolor. Estábamos comiendo todos juntos, cosa rara, porque casi siempre me dejaban servida aparte. Ese día habían venido unos amigos de ellos, gente importante según Lucía. Yo me senté en la esquina, con mi plato chiquito, tratando de no estorbar. Uno de los invitados preguntó: «¿Y ella quién es?» Y Lucía, sin pestañear, dijo: «Es la persona que nos ayuda aquí en la casa desde hace años. Es como parte del personal, pero la queremos mucho». Sentí como si me hubieran echado agua fría por dentro. Mi propio hijo estaba ahí. No dijo: «Es mi mamá». No corrigió. No aclaró. Solo se quedó mirando su plato. Yo respiré hondo y dije dentro de mí: «Está bien, señor. Si ante ellos soy personal, ante ti sigo siendo tu hija, y eso basta». No me levanté, no hice escena, no tiré el plato. Terminé de comer. Cuando se fueron, Lucía me pidió que lavara todo porque la muchacha no había venido. Y mi hijo se fue con ella a ver una serie, como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé en la cocina y apoyé las manos sobre la mesa. Me temblaba todo el cuerpo. No de coraje solamente, sino de tristeza profunda. Miré al techo y susurré: «¿Cuánto más, Señor?» Y fue ahí donde dentro de mí escuché clarito, como si alguien me hablara al oído: «Hasta que quede claro quién eres tú y quién soy yo». No fue una voz fuerte, fue una certeza. Entonces entendí que mi historia no era solo mía, era una lección para ellos, para mis nietos, para quien un día escuchara este testimonio. Yo no estaba siendo humillada en vano. Dios estaba escribiendo una parábola con mi vida. Con el tiempo mis fuerzas se fueron haciendo más cortas. Me costaba subir escaleras. Me cansaba de barrer. Un día le dije a Lucía: «Hija, me cuesta un poco lavar todo. Tal vez puedan llamar a alguien que ayude». Me miró con esos ojos que ya conocía y dijo: «Pues sí, ya era hora. Una persona mayor no puede con todo. Pero acuérdese que vivir aquí también cuesta. Todos cooperamos a nuestra manera». Esa frase me atravesó. Cooperar. Para ella, respirar bajo su techo ya era un gasto. Yo solo asentí. «Claro, hija, Dios proveerá». Empezaron a dejarme menos espacio. Mi cuarto, que antes era pequeño pero dentro de la casa, terminó siendo el del patio. El que daba frío en la noche y calor en el día. «Es que los niños necesitan más lugar», dijo. Y yo entendí. Yo ya no era prioridad, nunca lo fui. Solo estaba ahí esperando que el calendario hiciera su trabajo. Pero aún ahí, en ese cuartito feo, Dios se sentaba conmigo, porque cada noche que me acostaba,
Sentía que él me arropaba. Le decía: «Señor, que esto no me haga mala. No permitas que mi corazón se pudra. Si me van a sacar, que me saquen limpia, no llena de odio». Hubo una ocasión en que escuché a Lucía falar con un abogado por teléfono. Yo apenas alcanzaba a oír, pero reconocí la palabra herencia. Decía: «¿Y estás seguro que al morir todo pasa a su nombre? Porque yo he invertido mucho aquí y no pienso quedarme con las manos vacías». Cuando la oí, casi se me escapa la risa. Era una risa triste, pero risa. Pensé: «Ay, si supieras, muchacha, si supieras que tus cuentas están hechas sobre arena». No porque yo quisiera verla sufrir, sino porque entendí que se puede vivir tan ciega que uno ya reparte lo que no le pertenece. Y ahí confirmé que había hecho bien. Yo no había firmado desde el orgullo, sino desde la claridad. A veces, mi hijo venía a sentarse a mi lado, cansado, se frotaba la cara y decía: «Mamá, Lucía está preocupada por el futuro. Ya sabes cómo es». Yo solo respondía: «El futuro está en manos de Dios, hijo, no en papeles». Él suspiraba: «Tú siempre con tus frases». Y yo respondía: «Y tú siempre sin escucharlas». Lo decía sin coraje, solo con ternura, porque en su mirada aún veía al niño que dormía abrazado de mi delantal. Al hombre lo habían deformado las presiones, las opiniones, la esposa, el miedo a perder estatus. Pero en el fondo, mi hijo seguía ahí, escondido. En esos años, mis nietos se volvieron mi refugio. Ellos sí me veían, me abrazaban, me pedían cuentos, me buscaban cuando tenían miedo. Lucía se enojaba a veces. «No le llenes la cabeza con tus cosas antiguas, mamá de Álvaro». No me llamaba suegra, me llamaba mamá de Álvaro, como si eso fuera un cargo administrativo. Pero cuando ella se iba, mis nietos se acercaban y me decían: «Abu, no le hagas caso, nosotros te queremos». Y cómo sana el alma una frase así. Un día el mayor de ellos me dijo: «Abu, cuando seas viejita te vienes a vivir conmigo». Me reí. «¿Más viejita todavía? Ya casi soy polvo, mi amor». Y él: «Aunque seas polvo, yo te voy a cuidar». Esas palabras se me clavaron por dentro como una promesa de Dios. La semilla estaba sembrada en el corazón correcto. Yo no necesitaba dejarle nada a Lucía, porque el amor que di ya estaba floreciendo en sus hijos. Con el paso del tiempo, las humillaciones se volvieron costumbre. Comentarios en voz baja, burlas sobre mi ropa, sobre mi manera de hablar, sobre mi fe. Una tarde, mientras veía una novela, escuché a Lucía decir: «Esta vieja no se muere nunca, pero el día que caiga, por fin vamos a arreglar la casa como queremos». Yo respiré profundo. «Señor, si mi presencia les estorba tanto, ¿qué estás haciendo con esto? Enséñame, porque yo ya no entiendo nada». Y sentí otra vez una calma rara, como si él me dijera: «Solo espera, no te adelantes a mi justicia». Empecé a escribir pequeñas notitas para mis nietos. No solo la carta del testamento legal, esa ya estaba hecha. Hablo de cartitas de amor, de recuerdos. Les contaba cómo era su papá de niño, cómo corría descalzo, cómo se enfermaba, y yo pasaba la noche en vela. Escribía para que supieran que venían de una historia de lucha, no solo de fiestas elegantes. Y cada nota que guardaba en una cajita vieja era como un ladrillo en la casa que Dios estaba construyendo para después de mi partida. A veces pensaba si estaba siendo dura al no dejarle nada a mi hijo, pero no era contra él. Yo sabía que la vida ya le había dado demasiado. Él tenía trabajo, salud, casa, y aún así parecía vacío. Yo no podía llenarlo con dinero. Mi herencia para él era otra. Era este testimonio. Era esta historia. Y en el fondo yo confiaba en que, cuando viera el testamento, entendería. Quizás le dolería, sí, pero el dolor también enseña. Yo no estaba castigándolo.
Estaba llamándolo a despertar. Mi salud volvió a empeorar. Tenía mareos, me faltaba el aire. El médico dijo que era cosa de la edad, del corazón cansado. Lucía empezó a decir delante de todos: «Es que la gente mayor ya no rinde, pero uno tiene que hacerse cargo». Como si me estuviera haciendo un favor dejándome respirar. Yo sonreía y me repetía: «Dios ve, Dios ve, Dios ve». A veces lo decía en voz baja como un mantra: «Dios ve, hija, Dios ve». Ella se molestaba. «¿Qué dice?» «Nada, que Dios nos ve». «Pues ojalá lo vea usted más que a mí, porque yo todavía tengo mucho que hacer». Y se iba riéndose. No voy a mentirte, hubo noches en que el odio tocó la puerta. No desde afuera, desde adentro. Esa voz que te dice: «Deséale lo peor, se lo merece, mira lo que te ha hecho». Y yo tuve que responderle con oración. Hubo una noche en que dije fuerte: «No, no voy a odiar, porque si la odio, pierdo todo lo que construí con lágrimas». Le dije a Dios: «No permitas que el diablo use su boca para ensuciar mi corazón». Y sentí que una vez más, el peso se levantaba un poco. El odio también enferma, mijita. Y yo ya estaba enferma del cuerpo. No quería enfermar el alma. Mis nietos crecían, y con ellos crecía mi esperanza. El mayor empezó a trabajar y me decía: «Abu, cualquier cosa, yo te apoyo». Yo le agarraba la mano y le decía: «Mi apoyo ya lo tengo. Eres tú. Lo demás lo pone Dios». Un día me preguntó: «Abu, ¿por qué nunca respondes cuando mamá te habla feo?» Le dije: «Porque alguien en esta casa tiene que cortar el veneno. Si yo respondo igual, el veneno se queda. Si yo callo y perdono, el veneno se muere en mí». Me miró con una admiración que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Y pensé: ellos sí están viendo. Ellos sí están aprendiendo. Llegó un momento en que ya no podía subir las escaleras. Pedí si podían ponerme una cama en un rincón más cómodo. Lucía dijo: «Ahí en el patio está bien. Tiene aire». Pero mis nietos dijeron: «No, mamá. La abuela no va a dormir afuera. Va a dormir aquí, cerca de la sala». Fue la primera vez que la vi perder. Algo dentro de mí sonrió, pero no por burla, sino porque vi que mis años no fueron en vano. El amor que sembré estaba dando fruto justo enfrente de ella, y eso ninguna firma podía quitarle. Yo ya sabía que el final se acercaba. Mi testamento estaba en manos del notario, mi corazón estaba en manos de Dios, y mis recuerdos en manos de mis nietos. Ya no necesitaba más. Solo le pedí al Señor una cosa: déjame irme en paz, sin rencor, sin palabras atrapadas. Y Él me escuchó, porque me dio tiempo. Tiempo para ver a mis nietos defenderme. Tiempo para ver a mi hijo empezar a hacer preguntas. Tiempo para ver a Lucía inquieta, sospechando que sus cuentas no eran seguras. Una noche escuché que discutían. Mis nietos le reclamaban a su madre cómo me hablaba, cómo me trataba. Ella gritaba: «Es mi casa, son mis reglas». Y uno de ellos dijo: «Esta casa no existiría sin la abuela». Me tapé la boca para no llorar, porque ahí estaba la verdad. Esa casa tenía historia, tenía rodillas sangradas, tenía manos viejas. No era solo paredes, era mi vida entera invertida en amor. Cuando la discusión terminó, mi hijo vino a verme. Se sentó a los pies de mi cama y me dijo: «Mamá, ¿usted es feliz?». Yo lo miré y le dije: «Soy de Dios, hijo, y con eso me basta». Él empezó a llorar. «Perdóname si no te he cuidado como mereces». Y yo respondí: «Todavía estás a tiempo». No le dije más, porque las palabras de más sobran cuando el alma ya entendió que falló. En esos últimos meses me dediqué a orar más que nunca. Oraba por Lucía, por mi hijo, por mis nietos. Le decía a Dios: cuando se lea ese testamento, que no se use como arma, sino como espejo, que cada uno vea ahí su verdadero rostro. Yo sabía que iba a doler.
La verdad siempre duele al principio, pero también sabía que la verdad, cuando viene de Dios, no viene a destruir, viene a corregir, a enderezar, y así me fui preparando. No con miedo, sino con orden. Dejé mis cosas dobladas, mis cartas guardadas, mis palabras dichas. Me despedí por dentro sin que nadie lo notara. Y cada vez que Lucía soltaba un comentario hiriente, yo ya no lo sentía como antes. Era como si las palabras rebotaran contra algo más fuerte. Porque cuando tu herencia ya no es dinero, sino eternidad, las voces pequeñas se vuelven ruido de fondo. Yo sabía algo que ella no. El papel ya estaba firmado. Dios ya había visto todo. Y el reloj del cielo no se detiene. Mi testamento secreto no era venganza. Era la última lección. Era decirle al mundo: no se hereda donde no hubo respeto. No se premia donde no hubo amor. Y sabía que el día en que ese sobre se abriera, muchas máscaras iban a caer. Y ese día llegó. Pero esa parte le tocó vivirla a ellos. Yo ya estaba del otro lado, en paz. Y desde ahí, si me permiten decirlo así, pude ver cómo la justicia de Dios no necesita gritar para hacerse escuchar. Solo necesita tiempo. Y yo le di 10 años. 10 años que ella usó para humillarme. Y que Dios usó para preparar su propia respuesta. Porque la justicia del cielo nunca se escribe con odio, sino con verdad. Y mi verdad estaba guardada en un sobre, sí. Pero sobre todo, estaba guardada en el corazón de mis nietos. Y ese es el único testamento que realmente importa. Cuando uno envejece, las horas se hacen largas y los días silenciosos. A veces escuchaba a la gente decir que el tiempo cura todo, pero no es verdad. El tiempo no cura nada, solo pone las cosas en su sitio. Lo que cura es Dios, y solo cuando uno se atreve a dejar que Él actúe. Yo ya lo había entendido. 10 años de burlas me habían enseñado a esperar en silencio, pero también a observar. Y cuando observas con calma, empiezas a ver señales. Dios siempre da señales, aunque uno no las entienda al principio. Un día Lucía recibió una carta del banco. Me pidió que la llevara a su habitación, pero la curiosidad me picó un poquito. No por chisme, sino porque reconocí el nombre del notario. Era el mismo que guardaba mi testamento. Me temblaron las manos, lo confieso. No la abrí, claro, porque eso no me corresponde. Pero me di cuenta de algo. Ella estaba tratando de asegurarse de que todo me perteneciera a ella cuando muriera. En ese momento supe que lo que había hecho años atrás no solo fue prudente, fue providencial. Dios me había guiado. Yo, que me sentía vieja y olvidada, había actuado justo a tiempo. Esa tarde, cuando mi hijo llegó del trabajo, Lucía empezó una conversación con él que escuché desde mi habitación. Decía: tienes que hablar con tu mamá, Álvaro. No es normal que tenga cosas guardadas, ni documentos escondidos. Esa actitud no me gusta. Y él, con voz cansada, respondió: déjala en paz, Lucía. Es una anciana, no tiene nada que esconder. Ella insistió: ¿y si sí tiene? ¿Y si hay propiedades que no me ha dicho? No quiero sorpresas. Ahí entendí que el dinero es como el fuego. Ilumina cuando está lejos, pero quema cuando se acerca demasiado al corazón. Yo solo cerré los ojos y dije: Señor, protégeme del veneno de la codicia, porque la avaricia ajena también enferma al alma si uno la respira. Los días siguientes fueron tensos. Lucía me hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como espinas disfrazadas de flores. Doña Teresa, no quiere irse unos días al pueblo. Tal vez allá esté más cómoda. Yo sonreí. Estoy bien aquí, hija. Ya me acostumbré al ruido. Ella suspiró fuerte. Pues es que a veces siento que esta casa necesita aire nuevo, energía distinta. Yo la miré y le dije despacio: el aire nuevo no sirve de nada si el corazón sigue cerrado. No le gustó, pero no me importó.
Ya no tenía miedo de hablar con verdad. Había aprendido que el respeto no se mendiga, se sostiene con dignidad, aunque duela. Una tarde el nieto menor llegó corriendo a mi cuarto. «Abu, mamá está enojada porque dijiste algo del aire». Me reí bajito. «Dile a tu mamá que el aire no se enoja, mi amor. Solo pasa y limpia lo que tiene que limpiar». Ese niño me abrazó fuerte y sentí que Dios me hablaba a través de sus brazos. No todo estaba perdido. El amor seguía creciendo donde menos se esperaba. A veces, cuando Lucía salía, aprovechaba para escribir más cartas. No para justificarme, sino para dejar testimonio. Escribía cosas como: «No dejes que el dinero te robe la paz. No dejes que la comodidad te quite la compasión. No heredes rencores. Hereda fe». Yo sabía que esas cartas un día serían más valiosas que cualquier testamento, porque las casas se venden, los terrenos se reparten, pero la palabra de una abuela con fe, eso queda. Un domingo mi hijo me llevó a la iglesia. Lucía no quiso ir. «Tengo cosas que hacer», dijo. Yo sabía que eso quería decir: no quiero fingir. Pero igual fui. Me senté en la última banca, como siempre. Y cuando el sacerdote habló del perdón, sentí que el sermón era para mí. Dijo: «A veces creemos que perdonar es dejar impune al que nos hirió, pero en realidad es dejar libre el corazón para que Dios actúe». Cerré los ojos y dije: «Ya ves, Señor, tú también me estás preparando. Quieres que me vaya sin rencor. Quieres que cuando se lea mi testamento no haya odio en mis palabras». Y lo prometí. Prometí perdonar de verdad, no a medias, no solo con la boca, con el alma entera. Esa noche me acerqué a la habitación de Lucía y le toqué la puerta. «Hija, ¿puedo hablar contigo?». Ella me miró desde el marco, sin invitarme a pasar. «¿Qué necesita, doña Teresa?». Le dije: «Solo quiero agradecerte por estos años. No te preocupes por mí. Estoy en paz». Ella se sorprendió como si esperara un reclamo. «¿Agradecerme? ¿Por qué?». «Porque gracias a ti aprendí a confiar más en Dios. Él usa todo, incluso el desprecio, para enseñarnos humildad». No supe si lo entendió. Me miró con una mezcla de culpa y soberbia y dijo: «Bueno, me alegra que lo vea así», y cerró la puerta. Yo sonreí, porque sentí que sin saberlo había dejado una semilla en su corazón. Quizás germinaría algún día, quizás no, pero ya no era mi tarea controlarlo. Los meses pasaron y mi cuerpo ya no daba más. Cada mañana me costaba levantarme y cada noche agradecía por seguir respirando. Mi hijo empezó a notarlo. Venía más seguido a mi cuarto, me traía té, me cubría con una manta. Una noche me dijo: «Mamá, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Lucía dice que exagero, pero yo sé que te debo mi vida». Le tomé la mano. «Hijo, lo único que te pido es que no me debas nada. Solo sé un hombre justo. Ama a tus hijos y nunca olvides que el que honra a su madre, honra a Dios». Él lloró. Y yo también, porque supe que Dios estaba empezando a devolverme lo que la vida me había quitado: la ternura de mi hijo. Pero Lucía no cambiaba. No podía. La soberbia se le había hecho piel. Un día me dijo: «¿Sabe, doña Teresa? A veces pienso que usted vive tanto solo para incomodarme». Yo respiré hondo y contesté: «Quizás, hija, o quizás vivo tanto para darte tiempo de cambiar». No me respondió, pero esa noche la oí llorar en su cuarto. Y por primera vez en 10 años sentí que algo se movía. No era venganza, era Dios. Desde entonces empecé a rezar distinto. Antes le pedía a Dios que me diera fuerzas para soportarla. Ahora le pedía que la tocara a ella, que la alcanzara, que le mostrara el vacío de su corazón. «Señor», decía, «si todavía tengo que seguir aquí, que sea para que ella vea tu mano. No quiero morir sin que entienda que el amor vale más que la herencia».
y sentí que él me escuchaba, porque los días siguientes Lucía estaba más callada, más pensativa. Ya no me gritaba. A veces solo me observaba, como si algo en mi rostro le pesara en la conciencia. Una tarde, cuando yo estaba en el patio, me trajo un té. Nunca lo había hecho. «Le preparé esto, doña Teresa. Es de manzanilla, para el estómago». Yo lo recibí y le sonreí. «Gracias, hija. No sé si lo hiciste por compasión o por costumbre, pero igual te lo agradezco». Ella se rió bajito. «Por ambas, supongo». Esa risa, por primera vez, no me dolió. Pensé, «Ahí estás, señor». Así empiezan los milagros, con gestos pequeños. A los pocos días, me llegó una carta del notario. Era una actualización del documento, un recordatorio de que todo estaba en orden. Lucía me la entregó sin leer, pero cuando vio el sello, se quedó mirando. «¿Qué es eso?» «Papeles, hija». «¿Papeles de qué?» «De paz». ¿Y eso qué significa? Que cuando uno se va, lo importante no es lo que deja en la tierra, sino lo que deja en los corazones. Me miró y vi miedo. Pero no el miedo del dinero, sino el miedo de quien empieza a sospechar que su poder no vale nada frente a la fe. Esa noche, orando, sentí que era momento de cerrar ciclos. Tomé una de las cartas que había escrito para mis nietos y la leí en voz alta, sola, en mi cuarto. Decía, «Cuando lean esto, quizás ya no esté con ustedes, pero quiero que recuerden que la abuela nunca se rindió, aunque el mundo la trató como si fuera invisible. No peleen por las cosas, peleen por mantener la fe, porque el dinero se acaba, pero el alma no. Y si algún día alguien los humilla, no respondan con rabia, respondan con oración, porque ahí es donde Dios se mueve más fuerte». Terminé de leer y me quedé llorando. No de tristeza, sino de alivio. Había dicho todo lo que tenía que decir. A la mañana siguiente, Lucía entró a mi cuarto sin tocar. «Doña Teresa, ¿qué tanto escribe? ¿No le cansa tanto dramatismo?» Le dije, «Escribo para mis nietos, para que sepan de dónde vienen». «¿Y por qué no mejor deja de escribir y nos dice en persona?» «Porque no sé si me van a escuchar ahora, pero sé que cuando yo falte, esas palabras van a tener peso». Ella rodó los ojos y dijo, «Ay, usted con sus misterios». Y se fue. Pero yo sonreí, porque no eran misterios, era profecía. Yo sabía que todo se revelaría en su momento. Con el paso de las semanas, me debilitaba más. Me costaba comer, dormir, hablar. Una tarde mi hijo trajo al sacerdote a casa. Pensé que tal vez quisiera confesarse, mamá. «Sí, hijo, quiero». El padre me tomó la mano y me dijo, «Ha perdonado usted mucho, Teresa. ¿Hay algo que aún le duela?» Pensé un momento y respondí, «Solo me duele que mi nuera no haya aprendido que amar no es humillar, pero confío en que Dios le enseñará a su modo». El sacerdote asintió. A veces las lecciones divinas llegan cuando uno ya no está para verlas, pero llegan, no lo dude. Y eso me dio paz, porque entendí que no tenía que presenciar la justicia, solo creer en ella. Esa noche, antes de dormir, recé mi última oración larga. Dije, «Gracias, Señor, por no haber permitido que mi corazón se ensucie. Gracias por cada lágrima que lavó mi alma. Gracias por los años de prueba, porque en ellos aprendí que tu silencio no es ausencia, es trabajo invisible. Y gracias por mis nietos, que heredarán más fe que bienes. Te pido solo una cosa. Cuando se lea mi testamento, que no haya odio, sino revelación. Que todos entiendan que la justicia sin amor no sirve, pero el amor con justicia sana». Después de eso, dormí profundamente, y al despertar, supe que me quedaba poco tiempo. Mi hijo me besó la frente antes de ir al trabajo. «Te veo en la tarde, mamá». Lucía me miró sin hablar, pero en su mirada había algo distinto. No sé si era remordimiento o tristeza.
Yo solo le dije: «Dios te bendiga, hija, y gracias por todo». Ella bajó la cabeza y murmuró: «Perdóneme si alguna vez la hice sentir mal». Yo cerré los ojos y respondí: «No me hiciste sentir mal, hija. Me hiciste sentir necesaria para que Dios obrara». Y esa fue nuestra última conversación sincera. El resto ya lo sabes. Murió mi cuerpo, pero mi verdad quedó viva. Cuando abrieron el sobre del testamento, se enteraron de todo. Lucía gritó, lloró, me llamó injusta. Pero en esa misma carta les dejé la respuesta. No busquen justicia donde no hubo amor. Busquen amor donde hubo silencio. Mi hijo entendió. Mis nietos también. Y aunque ya no estaba allí para verlo, sé que ese día, en esa sala llena de lágrimas y sorpresa, Dios se sentó en mi silla vacía y dijo: «Ahora sí, la mesa está en orden. Y si tú estás escuchando esto y sientes que la vida ha sido injusta contigo, quiero que recuerdes algo. La justicia humana llega con ruido, pero la de Dios llega en silencio. No necesitas gritar para que Él te escuche. Solo necesitas esperar, con el corazón limpio, aunque el alma esté cansada, porque Él siempre cumple. Tarde o temprano, cumple. Y cuando lo hace, no hay herencia ni orgullo que se lo impida. Así me lo enseñó la vida. Así me lo confirmó Dios. Y así te lo cuento hoy, para que no pierdas la fe, aunque el dolor te haya hecho dudar. Porque yo lo vi, lo viví, y puedo decirte, con todo el corazón, Dios tarda, pero nunca falla. Cuando se abrió ese sobre, hija, yo ya no estaba sentada en esa sala, pero sí estaba mirando con los ojos que Dios le da a las almas cuando ya no necesitan defenderse. Y quiero contarte lo que pasó, no porque yo lo viera con estos ojos viejos, sino porque el Señor me permitió entender después lo que en vida yo solo presentía. Porque la verdad no se acaba cuando uno muere. La verdad apenas comienza. Mi hijo estaba ahí, con el notario enfrente, los papeles sobre la mesa, las manos temblando. Lucía estaba a su lado, con esa seguridad con la que siempre habló de lo que nos va a quedar. Mis nietos, ya más grandes, tenían una mezcla de tristeza y respeto. Sabían que esos papeles eran la última palabra de la abuela. El notario leyó mi nombre, mi fecha, mi firma. Y luego, despacito, empezó a leer el contenido. No había poesía, no había gritos, no había insultos, solo claridad. Yo, Teresa Mendoza, en pleno uso de mi conciencia en la fecha en que firmo este documento, declaro que mis bienes serán heredados a mis nietos. Ahí se escuchó el primer suspiro. No de sorpresa en ellos, sino de rabia en ella. Lucía apretó la mandíbula. Mi hijo la miró de reojo. El notario siguió. A mis nietos, por ser quienes han honrado con amor y respeto mi presencia en esta casa. A ellos les dejo mi casa, mis ahorros, mis pertenencias personales y todo lo que legalmente me corresponda, con la condición de que nunca olviden que lo más valioso que les dejo no se puede guardar en una cuenta ni vender en una escritura. Es la fe que mantuvo de pie a su abuela cuando fue tratada como sirvienta en su propio hogar. Hubo silencio. De esos que cortan. De esos que hacen ruido aunque nadie hable. Lucía fue la primera en hablar. Eso es injusto. Todos estos años yo he cuidado esta casa. Yo... Y empezó a enumerar, como si el amor se midiera con listas. Pero la carta no había terminado. El notario prosiguió. A mi hijo Álvaro no le dejo bienes materiales, porque sé que Dios le ha dado fuerzas, estudios y oportunidades para sostenerse por sí mismo. A él le dejo algo que no se firma. Le dejo la responsabilidad de cuidar el corazón de sus hijos y el suyo propio. No le niego nada. Le confío todo. Mi hijo se quebró. «Mamá», dijo en voz baja, como si mis huesos todavía pudieran escucharlo.
Era como si entendiera que aquello no era castigo, era confianza. Yo sabía que podía caminar solo. Yo sabía que el verdadero regalo para él sería despertarlo. Lucía, con los ojos encendidos, gritó: ¿Y yo? ¿Qué me dejó a mí? El notario bajó la mirada y leyó la última parte. A mi nuera Lucía la dejo en manos de Dios. No le dejo bienes porque no sembró en mí respeto, pero sí le dejo la oportunidad de aprender de este acto que la tierra no es premio para quien humilla, sino para quien ama. Le ruego a Dios que un día entienda que esta decisión no nace del odio, sino de la verdad. Ella explotó. «Esto es una venganza. Su madre fue una hipócrita». Mis nietos se levantaron. El mayor le dijo: «No hables así de la abuela. Nosotros vimos todo». Y ahí, hija, ahí estuvo la justicia más grande. No en el papel, sino en la voz de esos jóvenes que nunca repitieron sus burlas. Porque yo podía dejarles una casa, pero Dios les permitió heredar también memoria. Mi hijo tomó los papeles con manos temblorosas y se fue al cuarto. Se sentó en la cama donde yo dormí tantos años y lloró como no lloraba desde que era niño. «Perdóname, mamá, perdóname». Y yo, desde donde ya no duele, le dije: «Ya estás perdonado, hijo. El perdón lo firmé antes que el testamento». Lucía se encerró en el baño, llorando de rabia. No lloraba por mí, lloraba porque su plan se rompió como cristal. Y aunque a muchos les daría gusto eso, yo no te voy a mentir. A mí me dolió. Sí, aún del otro lado. Porque una cosa es la justicia, otra el vacío. Y su vacío era grande. Por eso, cuando la escuché decir: «¿Cómo es posible que no me dejara nada después de que la aguanté tantos años?», yo susurré: «No era que me aguantabas, hija. Era que no me veías. Y nadie hereda lo que no respeta». Con el tiempo, la realidad se acomodó. La casa quedó a nombre de mis nietos, como estaba escrito. Legalmente no había vuelta de hoja. Pero más importante que eso fue lo que pasó en sus corazones. Ellos entendieron el mensaje. No se pelearon, no se repartieron como buitres. Se sentaron con su padre y le dijeron: «Papá, la abuela confió en nosotros. Esta casa también es tuya porque tú eres su hijo. No queremos dejarte afuera. Pero tampoco vamos a dejar que se borre lo que ella vivió aquí. Ahí, hija, se cumplió lo que yo pedí en mi última oración. Que el testamento no fuera arma, sino espejo». Mi hijo se quedó callado mucho rato. Y luego dijo algo que yo hubiera querido escuchar en vida, pero igual lo agradecí después. «La casa es de ustedes. Yo solo quiero honrar a mi madre con la vida que me quede. Si ella tomó esta decisión, fue porque vio algo que yo no quise ver». Y así, soltó. Soltó el orgullo, soltó la vergüenza, soltó la necesidad de aparentar. Ese día, aunque no me vieron, estuve ahí y puse mi mano sobre su cabeza, como cuando era niño, y le dije: «Ahora sí, hijo, ahora sí, eres rico». Lucía, en cambio, tardó más. Al principio se llenó de amargura. Decía cosas como: «Tu madre nos dejó en ridículo. Tus hijos me van a sacar de la casa. No es justo después de todo lo que hice». Pero el tiempo, como te dije al principio, acomoda. Mis nietos no la corrieron, no la trataron como ella me trató. Y esa fue la lección más fuerte que pudo recibir. Porque donde ella sembró desprecio, ellos sembraron misericordia. No por ella, por mí. Porque habían entendido. Había noches en las que se sentaba sola en la sala, mirando mis fotos. Nadie la veía, pero yo sí. La escuché decir en voz baja: «Tal vez sí fui cruel. Tal vez sí me pasé. Tal vez pensé más en lo que iba a ganar que en lo que estaba perdiendo». Esas palabras ya eran un milagro. No todos lo entienden, pero el arrepentimiento verdadero no empieza con lágrimas para afuera, sino con preguntas hacia adentro. Y ella, por primera vez, se preguntaba:
Una tarde, el nieto mayor puso mi carta sobre la mesa y se la leyó despacio. Esa carta donde yo decía que el amor nunca fue negocio para mí, que nadie me debía nada, que solo quería que las generaciones que venían aprendieran a no pisotear a quien les dio techo. Él le dijo: «Mamá, la abuela no te odió, solo no podía premiar algo que estaba mal. Esto no fue en contra tuya, fue a favor nuestro, para que aprendiéramos que el respeto importa». Lucía lloró. Y no fue teatro. Fueron lágrimas diferentes. Esas que salen cuando el orgullo ya no tiene fuerza para sostener la mentira. Después, la escuché decir una frase que me arrancó un suspiro de alivio. Si yo hubiera tratado mejor a tu abuela, no me dolería tanto este testamento. Ahí estuvo. Esa es la justicia de Dios. No fue dejarla sin nada, fue dejarla con la verdad. Porque la falta de herencia no fue Juan el castigo, fue el espejo. Y el espejo duele, pero salva. Mucha gente dirá que lo que hice fue duro, que cómo una madre puede dejar a su hijo sin nada, que cómo una suegra puede dejar a la nuera fuera. Pero por eso te estoy contando esto, hija, para que entiendas el corazón detrás del papel. Yo no quise provocar pleitos, por eso hablé claro, por eso escribí con calma, por eso oré tanto antes de firmar. No lo hice en un arranque, lo hice de rodillas. No para destruir, sino para poner cada cosa en su lugar. ¿Sabes cuál fue mi mayor consuelo? Ver a mis nietos cuidar ese lugar como algo sagrado. Pintaron las paredes sin borrar mis fotos. Conservan mi sillón. Siguen usando mi mesa para comer juntos. Han dicho muchas veces: «Esta casa es de la abuela. Nosotros solo la estamos cuidando». Eso, hija, eso vale más que cualquier escritura. Porque entendieron que la herencia no es un premio, es una responsabilidad, y que no se le entrega responsabilidad del corazón a quien no supo amar. Con el tiempo, Lucía cambió. No de un día para otro, pero cambió. Empezó a trabajar más, a depender menos de lo que esperaba recibir. A veces entraba a mi cuarto vacío y se sentaba en mi cama. Decía: «Doña Teresa, si pudiera hablar con usted, le pediría perdón. Aunque ya no me dejó nada, me dejó una lección muy grande». Y yo: «Te lo juro por el cielo, la perdoné con gusto, porque si mi silencio en vida y mi decisión al morir la hicieron verse por dentro, entonces valió la pena cada lágrima». Por eso quiero hablarle a quien está oyendo esto, a ti, que quizá has sido tratada como estorbo, como carga, como sirvienta en la casa que ayudaste a levantar. A ti, que te han humillado por años y piensas que Dios se olvidó de ti. No confundas su silencio con abandono. Muchas veces está dejando que el tiempo madure lo que Él va a hacer. Tú no te manches las manos. No hagas justicia con veneno. Hazla con verdad. No te estoy diciendo que hagas lo mismo que yo. Cada historia es distinta. Pero sí te digo esto: no premies donde solo hubo desprecio. No por rencor, sino por enseñanza. Porque si les dejas todo a quienes nunca aprendieron a valorar, les robas la oportunidad de confrontarse con lo que son. A veces el «no te dejo nada» es más honesto que un «te dejo todo mientras me sigues pisando». Y a los hijos y nueras que quizá están escuchando, no esperen a leer papeles para darse cuenta de cómo trataron a quienes les dieron vida, techo o cariño. La honra no se improvisa en el funeral. Se construye en vida, en los platos lavados juntos, en las palabras que uno escoge, en las veces que decide no avergonzarse de quien lo crió. Si hoy te pesa lo que le hiciste a tu madre, a tu suegra, a tu abuelo, todavía hay tiempo. Mientras haya aliento, hay oportunidad de pedir perdón y de amar diferente. Porque la culpa, sola, solo hunde. Pero la culpa llevada a Dios se convierte en conversión. Y ahora, hija, te voy a hablar desde esa parte de mi corazón que sigue siendo madre
aunque ya no tenga cuerpo. Si tú te identificas conmigo, si alguna vez te humillaron en tu propia casa, si sentiste que estaban esperando tu muerte como si fuera un negocio, no te llenes de odio. Haz lo que yo hice. Llévalo a Dios. Pregúntale cómo responder. Escríbelo si es necesario. Pon en orden tus cosas, pero sobre todo, pon en orden tu alma. Si tú también crees que la justicia de Dios llega en el momento justo, aunque parezca tarde, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios: Dios es justo, no para mí, para ti, para recordarte que no estás sola, que Él ve lo que otros esconden, que Él escucha lo que otros se burlan, que Él cuenta cada lágrima que lloras en silencio. Cuéntame también desde qué ciudad y país nos estás escuchando, porque sé que hay muchas Teresas en este mundo, muchas mujeres que han sido menospreciadas, pero que el cielo llama por su nombre. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te movió por dentro, no te vayas sin dejar tu me gusta y sin seguir esta página. No es por números. Es para que más personas escuchen que nuestra vida, por más humilde que parezca, tiene peso en las manos de Dios. Cada historia como la mía es un recordatorio de que el que humilla cree que gana, pero el que espera en Dios es el que realmente hereda paz. Yo me fui sin joyas, sin lujos, sin fiesta. Pero me fui con la conciencia en paz y con la certeza de que Dios puso cada cosa en su lugar. Mi nuera no quedó sin nada por castigo, quedó frente a sí misma. Mi hijo no quedó despojado, quedó libre para aprender a amar mejor. Mis nietos no quedaron con bienes solamente, quedaron con memoria y fe. Y yo, Teresa Mendoza, quedé en las manos de aquel que siempre me vio, incluso cuando en mi propia casa me trataron como si no existiera. Si hoy me preguntaras si valió la pena soportar 10 años de humillación para ver la mano de Dios al final, te diría que sí. No porque me guste el dolor, sino porque aprendí que la última palabra nunca la tiene el desprecio, la tiene Dios. Y cuando Él habla, hija, hasta los testamentos se convierten en parábolas.